Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Como siempre, gracias por estar ahí. Si os gusta lo que cuento y queréis seguir ayudándome, os animo a que os suscribáis al canal y que le deis un like. Vuestro apoyo es lo que permite que este proyecto siga adelante. Era la madrugada del 18 de abril del año 2016 en Texas. Una fuerte tormenta se estaba formando en el exterior de la iglesia de Cristo de Creekside. Missy Bevers llegó allí antes del amanecer para preparar una clase de fitness, tal y como hacía habitualmente. Pero aquella mañana el edificio no estaba vacío. Las cámaras de seguridad registraron a una figura que corría por los pasillos. Iba equipada con un traje táctico, casco y un chaleco donde aparecía la palabra policía. Durante casi media hora, esa persona se movió por todas las estancias, probó puertas y esperó a que llegara la oscuridad. Missy entró en la iglesia sin sospechar lo que le esperaba al otro lado del pasillo. Pero desde aquel momento, el rastro de ambos se perdió. Hoy vamos a ver lo que ocurrió aquella madrugada. Un caso que todavía tiene muchas preguntas y donde la verdad parece haberse quedado encerrada entre aquellas paredes. Pero ¿quién era Missy Bevers? A la que todo el mundo la llamaba cariñosamente Missy. Ella tenía 45 años en ese momento. Era madre de 3 hijas y llevaba años casada con Brandon Bevers. La familia vivía en Red Oak, una zona residencial muy tranquila en Texas. Missy era una persona muy querida en su entorno. Tenía un pasado profesional dedicado a la docencia. Concretamente trabajaba con niños con necesidades especiales. Pero en los últimos años de su vida había dado un vuelco radical a su carrera, para volcarse en lo que realmente la apasionaba, el deporte y la vida sana. Quienes la trataban describían como una mujer vital, llena de energía, sumamente disciplinada y con una capacidad innata para motivar a la gente. Trabajaba como entrenadora personal, dando clases dirigidas de fitness. Sus clases no eran las típicas sesiones que se hacen en una sala de máquinas. Eran entrenamientos intensivos de estilo militar. Missy utilizaba muchísimo sus redes sociales, sobre todo Facebook. Era su principal herramienta de trabajo. Allí publicaba los horarios de las clases, los puntos de encuentro y mensajes de motivación para sus alumnos. Era una mujer totalmente pública en un mundo digital. Cualquiera podía saber con precisión dónde iba a estar al día siguiente y a qué hora. Y precisamente aquí es donde encaja el escenario del crimen. La tarde anterior, el domingo 17 de abril, el cielo amenazaba tormenta. Y ante ese pronóstico de lluvias fuertes para la mañana del lunes, Missy hizo lo que cualquier entrenadora responsable haría. Buscó un plan B. Entró en su perfil de Facebook y avisó a sus alumnos de que la clase de las 5 de la madrugada no se cancelaba, sino que se trasladaba a un sitio cubierto para protegerse del temporal. Y ese lugar era la iglesia de Creekside, situada a las afueras del pueblo. Sin lugar a duda, este mensaje público, lanzado a Internet, fue lo que cambió por completo las reglas del juego de lo que estaba a punto de suceder. Porque esa misma madrugada, Missy acudió a su cita con la muerte. Entró en la iglesia completamente sola y confiada, sin saber que en esos pasillos se escondía a alguien que la atacaría de forma brutal con un martillo y una barra de hierro. Su cuerpo fue hallado sin vida unos minutos después por sus alumnos. Sin embargo, tras el crimen, cuando la policía judicial y el FBI empezaron a revisar a fondo los dispositivos de Missy, descubrieron una fachada muy distinta de la que era perfecta delante en Facebook.
Las investigaciones telefónicas revelaron que el matrimonio de Missy y Brandon estaba pasando por una crisis profunda, marcada por graves dificultades financieras y peleas constantes. Pero no solo eso, los mensajes de texto confirmaron que Missy mantenía relaciones sentimentales fuera del matrimonio. La policía interceptó lo que calificaron como mensajes de tonteo o de carácter íntimo con terceras personas. Además, apareció un dato muy inquietante que la propia Missy había comentado con una antigua amiga. Pocos días antes de morir, Missy le confesó que había recibido un mensaje a través de una red social profesional por parte de un hombre desconocido que le había parecido extraño, rancio y bastante siniestro. La policía logró localizar más tarde al autor de este mensaje y, tras interrogarlo, descartó que tuviera relación con el crimen. Y para poder saber lo que pasó aquella madrugada, la policía judicial tuvo que reconstruir una cronología exacta gracias a los sistemas de grabación. Pero aquí se les planteó el primer problema. Las cámaras exteriores de la iglesia estaban apagadas. Todo el registro visual que tuvieron fue exclusivamente de las cámaras de seguridad del interior, que se activaron por sensores de movimiento. A las 3:50 de la madrugada aparece la figura del asesino. La primera grabación se activa 10 minutos antes de las 4 de la mañana. En el encuadre aparece una figura que parece sacada de una película de terror. Va vestida de arriba abajo con un equipamiento de militar. Lleva un casco negro, un pasamontañas y un chaleco con la palabra policía, serigrafiada en el pecho y en la espalda. Pantalones oscuros, botas y guantes negros. Y en la mano derecha empuña un martillo de carpintero. Durante casi 25 minutos, esta persona recorre con una calma pasmosa los pasillos de la iglesia. Su actitud era extraña. No va derecha a las oficinas a buscar dinero. Va abriendo puertas, probando pomos y de vez en cuando utilizaba el martillo o una palanca de hierro para destrozar cristales, romper cerraduras y forzar puertas. Da la sensación de que estaba perdiendo el tiempo, o más bien de estar montando un escenario para simular un robo. A las 4:18 de la madrugada, el todoterreno de Missy aparca frente a la puerta principal. La cámara la capta entrando en el edificio. Viene cargada con parte del material deportivo que utiliza en sus clases. Avanza por el pasillo principal hacia la zona del vestíbulo, donde tiene pensado reunirse con los alumnos. A Missy se la ve caminar por los pasillos interiores, en dirección a la zona donde se encuentra el intruso vestido de policía. Las cámaras del edificio registran cómo se encamina hacia su posición exacta. Y a partir de ese segundo, ni la víctima ni el agresor vuelven a aparecer nunca más en ninguna de las grabaciones de vídeo disponibles. El crimen se comete en una zona ciega, fuera del alcance de los sensores de movimiento de las cámaras. Y es pasados escasos minutos de las 5 de la madrugada cuando los primeros alumnos de la clase empiezan a llegar a la iglesia. Al entrar en el vestíbulo, se topan con una escena dantesca. Missy yace en el suelo sobre un charco de sangre, completamente inmóvil. Despavoridos llaman inmediatamente al teléfono de emergencias. Y cuando las patrullas de la policía y los sanitarios llegan, solo pudieron certificar el fallecimiento. El cuerpo de Missy presentaba múltiples heridas por arma blanca y traumatismos severos. En concreto, el informe del forense determinó que la causa de la muerte fueron varias heridas punzantes localizadas en la cabeza y en el pecho. El documento judicial especifica textualmente que estas lesiones eran totalmente compatibles
con las herramientas que el sospechoso portaba y manejaba a lo largo de todo el edificio. Cerca del cadáver, los agentes encontraron un martillo ensangrentado, junto a otras herramientas que el asesino dejó cuando huía. La primera hipótesis que barajó la policía fue la de un robo. Un delincuente que entra a saquear una iglesia de madrugada y se encuentra de bruces con un testigo inesperado. Sin embargo, esta teoría se desmoronó casi de inmediato por dos razones. La primera, el asesino no se llevó absolutamente nada de valor de la iglesia. Y en segundo lugar, junto al cuerpo de Missy, se encontraron intactas todas sus pertenencias. Pero para complicar todavía más las cosas, la policía logró rescatar otra grabación de un comercio cercano, una tienda de artículos de caza y pesca. Las imágenes correspondían a unas horas antes del crimen, sobre las 2 de la madrugada de esa misma noche. En ese vídeo se ve un vehículo, concretamente un Nissan Altima, de color gris o plateado, merodeando por el aparcamiento de la tienda, a escasa distancia de la iglesia. El conductor realizaba maniobras muy extrañas. Daba vueltas por el recinto, encendía y apagaba las luces largas de forma intermitente y se quedaba estacionado en una zona completamente a oscuras durante unos minutos antes de salir a toda prisa hacia la autopista. A día de hoy, las autoridades siguen intentando localizar al propietario de ese coche, que no era necesariamente sospechoso, sino como un testigo clave que pudo haber visto algo crucial en los alrededores de la iglesia. El caso se volvió totalmente mediático. Las imágenes del asesino vestido de policía dieron vuelta al mundo. Y ante la complejidad de la escena y la falta absoluta de huellas o restos biológicos, la policía entró de lleno en la investigación judicial. Lo primero que hicieron fue emitir una batería de órdenes de registro. El FBI aplicó una técnica de investigación tecnológica muy agresiva. Se solicitó al juez una orden para realizar un volcado de datos de todas las conexiones de teléfonos móviles que registraron los repetidores de la zona en un radio de 5 kilómetros, alrededor de la iglesia, entre las 2 y las 6 de la madrugada de aquel lunes. Se revisaron miles de números, pero se centraron en una lista de 9 personas de interés del entorno de Missy. Y al cruzar los datos, se encontraron con el nombre de Brandon Beavers, el marido, que se había convertido en el sospechoso obvio para la opinión pública, debido a los problemas económicos y a las infidelidades que había descubierto la policía. Pero, sin embargo, Brandon tenía una coartada. La noche del crimen se encontraba de viaje en el estado de Mississippi y regresó nada más enterarse de la noticia. Las antenas, las tarjetas de crédito y los billetes de avión confirmaron su ubicación exacta. Pero apareció otro nombre, Randy Beavers, el suegro. 4 días después del asesinato, Randy acudió a una tintorería con una camisa blanca completamente manchada de sangre. La empleada, alarmada por las noticias, avisó de inmediato a la policía, quien confiscó la prenda mediante una orden judicial. Tras los análisis en el laboratorio, se confirmó que la sangre era de perro. Randy explicó que había tenido que separar a sus 2 perros de una pelea brutal, donde uno de ellos había muerto. La coartada se comprobó y él quedó descartado. A pesar del ruido mediático, la policía tuvo que asegurar que ningún miembro de la familia directa era considerado sospechoso del crimen. En los meses previos al crimen, Missy le había comentado a una de sus compañeras del gimnasio que creía que alguien la estaba vigilando. Además, la policía descubrió que semanas antes del asesinato, alguien había entrado en la propiedad de los Beavers y había roto los cristales de las ventanas de su coche. En su momento se pensó que era vandalismo, pero tras el crimen se cobró una dimensión mucho más oscura. ¿Estaban avisando a Missy? ¿Era un acoso en toda regla?
Por otro lado, la pista del Nissan Altima, a las 2 de la mañana, dejó un detalle técnico clave. En la grabación se observa que el coche tenía una pegatina en la esquina inferior derecha del parabrisas trasero. La policía rastreó cientos de vehículos de ese modelo, pero al ser una toma nocturna y borrosa, no consiguieron identificar la matrícula. Al no tener rostro ni ADN, la pista principal del caso se convirtió en la peculiar forma de caminar del asesino, lo que se llama el análisis de la marcha. Si observamos los pasillos de la iglesia en el vídeo, el intruso camina de una manera muy especial. Avanza despacio, balancea los brazos de forma simétrica, arrastra ligeramente la pierna derecha y sus pies apuntan hacia afuera. Además, en varios momentos del recorrido, el sospechoso apoya la mano en las paredes de los pasillos, como si tuviera problemas para mantener el equilibrio debido al peso del equipamiento. Y aquí a la policía se la plantea un dilema. Al principio se afirma públicamente que se trata de un hombre, pero semanas después, al analizar la oscilación de la pelvis en el vídeo, rectificaron en una rueda de prensa señalando que los movimientos mostraban un contoneo femenino, abriendo la posibilidad de que fuera una mujer. Llegaron incluso a contratar los servicios de un podólogo forense. El especialista realizó un estudio exhaustivo de la grabación de la iglesia, pero concluyó que basándose únicamente en esa grabación y debido a la distorsión que provocaba la indumentaria, era científicamente imposible determinar si el asesino era un hombre o una mujer. Han pasado 10 años de aquella fatídica madrugada del 18 de abril del año 2016 y a día de hoy el asesinato de Missy sigue catalogado como investigación activa y fluida. Los agentes siguen recibiendo decenas de pistas, pero la realidad es que el caso está en un punto muerto técnico. No hay sospechosos oficiales, no hay detenciones y, por lo tanto, no hay ninguna sentencia judicial. La falta de resolución ha provocado que los criminólogos, analistas de la conducta y los propios investigadores barajen 3 grandes teorías para intentar explicar qué pasó realmente dentro de la iglesia. La primera teoría es el robo simulado. Es un delincuente común, posiblemente una persona que entró a robar y a destrozar la iglesia. El uniforme táctico y el chaleco de policía lo habría conseguido en alguna tienda. Según esta línea, al encontrarse con Missy, entró en pánico y la atacó con las herramientas que llevaba en esos momentos. La segunda teoría sería un crimen por encargo. Esta teoría apunta a que alguien del entorno de Missy, conocedor de sus secretos, de sus relaciones extramatrimoniales o de sus problemas financieros, contrató a un profesional para quitarla de en medio. El disfraz de policía serviría para 2 cosas: asegurarse que Missy no desconfiara ni gritara si se cruzaba con él en la oscuridad, y ocultar cualquier rastro físico. Los investigadores del FBI miraron con lupa las cuentas bancarias de toda la familia, buscando movimientos extraños de dinero, pero no encontraron nada sospechoso. Y la tercera teoría sería el ataque de un acosador. Esta es la hipótesis que más cobra fuerza. Cuando se analiza el comportamiento en redes sociales, Missy publicaba su vida y sus horarios de las clases dirigidas. Cualquier persona podría saber que esa mañana iba a estar en la iglesia. Esta teoría defiende que el asesino era alguien obsesionado con ella, que planificó el asalto meticulosamente. El deambular por la iglesia y romper cristales no sería para simular un robo, sino una forma de calmar los nervios y hacer tiempo mientras esperaba a que su objetivo cruzara la puerta. Analizar el caso de Missy ha sido conocer lo desconcertante que es la tecnología.
Estamos ante un crimen que fue grabado casi en su totalidad. Un asesinato cometido por alguien que nos enseñó su forma de caminar, su estatura, sus herramientas y su ropa en un vídeo. Y sin embargo, esa sobreexposición de imágenes no ha servido para atraparlo. El asesino consiguió diseñar un crimen perfecto usando elementos rústicos y un disfraz que se compra en cualquier gran superficie. Pero lo que sí podemos aprender con este caso es lo mucho que tiene que ver con el mundo en el que vivimos hoy en día. Nos recuerda la cara más oscura de la hiperconectividad. Missy utilizaba sus redes sociales con la mejor de las intenciones. Quería ganarse la vida, motivar a sus alumnos y crear una comunidad en torno al deporte. Pero sin quererlo, abrió una ventana de par en par a su intimidad y a sus rutinas diarias. En la era digital, la línea que separa el compartir nuestro día a día con una situación de vulnerabilidad es, por desgracia, extremadamente delgada. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Os agradezco de corazón que me hayáis acompañado en este análisis y si os ha gustado el programa, no olvidéis darle un like y suscribiros si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es el motor que nos permite seguir investigando a fondo. Cuidaros mucho, estar atentos a vuestro entorno y nos escuchamos en el próximo caso.